¿Cómo está? Sea bienvenido en esta hora a esta reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Sean todos bienvenidos en el horario que ustedes han definido para podernos ver y poder aprender más acerca de la palabra del Señor. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo celebrar a Jesús y está basado en el Salmo 150. Váyalo buscando ahí en su Biblia. Y mientras lo busca, me gustaría compartir brevemente una reflexión en esta semana de las muchas cosas que uno lee, que le llegan a uno, a sus manos, a sus ojos y a su mente. Fue una reflexión o una meditación sobre las cosas que como cristianos o como iglesia hemos aprendido a lo largo de estos 4, casi 5 meses que ha durado la contingencia por la pandemia de coronavirus. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es en sí la enfermedad y otra cosa la manera en cómo se ha reaccionado a ella. Y bueno, aunque parecieran que han pasado solo 5 minutos, la verdad es que eso ha llevado ya un tiempo, ha sido un tiempo considerable, pero si lo comparamos con otras pruebas, como lo veíamos la semana anterior en relación a lo que Dios quiere alcanzar en nosotros, pues diríamos que es peccata minuta, porque la verdad llevamos 5 meses. Pero bueno, el punto aquí es que en esta reflexión o meditación escrita por alguien cristiano, mencionaba 7 cosas que las iglesias hemos aprendido que hemos aprendido a raíz de todo esto que hemos vivido. Y me llaman la atención 2 cosas con las cuales me gustaría comentarlas rápidamente. Y una de ellas tiene que ver con, bueno, la primera de ellas tiene que ver, y precisamente el tema hoy lo vamos a tratar. Decía que una de las cosas que hemos aprendido es que los templos no son indispensables para la vida de la iglesia. Y creo que efectivamente tiene parte de razón en esa conclusión a la que llega este hermano. Los templos no son indispensables, pero no podemos negar, por otro lado, que el hecho de no podernos reunir en un lugar en específico sí ha afectado la vida de la iglesia. Es decir, el que estemos dispersos, el que estemos aislados, el que estemos con cierta prohibición para reunirnos en un punto que podemos llamar templo, sí ha afectado la vida la vida interna de la iglesia, los ministerios de la iglesia, la vida espiritual de algunos cristianos, porque creo que es una manera como muy romántica de tratar el punto, de tratar el asunto que estamos viviendo. Y bueno, pues por eso digo, sí hemos aprendido eso, pero creo que el tema va más hacia el fondo que simplemente decir que los templos no son necesarios. La segunda cosa que quiero comentar es esa que tiene que ver con que los pastores, porque ya nos toca a nosotros los pastores, decía algo así, palabras más, palabras menos, que los pastores tendríamos que depender menos económicamente de las iglesias para subsistir a raíz de cosas como esta. También tiene parte de razón, pero no son verdades absolutas. A veces lo que a mí me inquieta es que hay cristianos que creen que estamos en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, cuando ya no es así, y creen que sus declaraciones deben ser ley para todos. No. Tiene parte de razón porque efectivamente nosotros dependemos de Dios, nosotros somos empleados de Dios, los ministros, los pastores, los misioneros, la gente que nos dedicamos en buena parte de nuestro día, de nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros talentos y hasta con nuestras debilidades a servir al Señor, pues somos empleados del Señor. Y Él nunca ha tenido reparo en encontrar formas o maneras de sustentar a su pueblo. La parte en la que yo no estoy de acuerdo es en la parte que de forma tácita se enseña de que la iglesia entonces puede prescindir del sostenimiento de aquellos que están trabajando de manera profesional o de tiempo completo a la obra del Señor. Algo que yo puedo decir, y lo digo desde mi propia experiencia, contrario a lo que se pueda pensar, es un tiempo de muchísimo más trabajo. Y el trabajo pastoral no es una cuestión únicamente o meramente física, tiene que ver con muchas cuestiones emocionales, intelectuales y espirituales. Entonces, sobre nuestras espaldas hay una enorme responsabilidad. A veces se nos trata mal pensando que únicamente recibimos por hablar, pero déjeme decir que esto de hablar detrás de eso hay mucho trabajo.
Un trabajo agobiante, un trabajo difícil, un trabajo a veces, ¿cómo decirlo?, infructuoso, porque podemos pasar a veces horas, literalmente horas, sin recibir una inspiración, sin poder plasmar en una hoja, en una computadora o siquiera en un cuaderno con un apunte, una idea que inspire para poder llevarles el mensaje del Señor. Obviamente hay amor de parte de lo que hacemos, pero también reconocemos que es un trabajo, que es una labor y que por lo tanto merece un reconocimiento. Pero más allá de lo que nosotros pensemos es lo que la Biblia enseña. Entonces yo no coincido que eso sea algo que la iglesia haya aprendido, o más bien los pastores, a prescindir del sostenimiento de la iglesia. Al contrario, creo que ahorita muchos pastores, muchos ministros están viviendo situaciones de mucha precariedad económica. Claro, están viviendo por fe. Pero independientemente del papel que el pastor adopte en esa situación, eso no soslaya o no exime a la iglesia de una responsabilidad que como cuerpo de Cristo, como grupo de creyentes maduros en la fe, tienen que seguir asumiendo y tienen que llevar hacia adelante, aun si la crisis fuera peor de lo que estamos atravesando. Y no hablo únicamente por mí, yo creo que hablo porque a final de cuentas lo que buscamos es sembrar cultura, sembrar historia, sembrar principios en las iglesias para que en este tiempo o en el postrero o en el que siga, pues la gente siga teniendo esa idea de que los pastores no son parias, ni son parásitos, ni son mantenidos, ni se merecen vivir mal por el hecho del trabajo que hacen. Entonces, bueno, les comparto eso porque me parece que es un poquito injusto. Yo creo que estamos aprendiendo, no podemos decir ya aprendimos cosas, estamos aprendiendo muchas cosas a través de esta contingencia. Yo diría rápidamente algunas cosas. Una de ellas es que estamos aprendiendo a tener creatividad, a poder hacer esto con la mínima cantidad de recursos. Estamos aprendiendo a optimizar los recursos económicos, humanos, financieros. Ha puesto a prueba la fe de muchos, la fidelidad de muchos, la amistad de muchos, la hermandad de muchos. Son cosas que hemos estado, la paciencia de muchos, la fortaleza de otros tantos. Vuelvo otra vez reiterando a los pastores, creo que es un tiempo de mucha fatiga, de mucho cansancio. Yo digo que cuando termine esto o cuando estemos en condiciones mejores nos vamos a tomar unas vacaciones porque realmente es muy agobiante y es muy fatigoso en la carne, pero en el Espíritu el Señor siempre nos va llevando. Entonces todavía no podemos decir lo que hemos aprendido, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, en base a eso, pues hay cosas que debemos, que ya una vez que sean parte de nuestro diario vivir, pues entonces ya podemos decir, lo hemos aprendido, lo vamos descubriendo que es distinto. Pero bueno, dejemos de lado las reflexiones bizantinas y vamos a entrar propiamente a lo que nos corresponde. Salmo 150 es el último salmo de la Biblia, no se puede usted perder a menos que su Biblia no tenga salmos, y si su Biblia no tiene libro de los salmos, entonces lo que tiene usted en sus manos no es una Biblia. Será el libro del Mormón o será el Atalaya, pero no es la Biblia. Salmo 150, voy a leerlo, son escasos 6 pero poderosos versículos que nos hablan precisamente del tema que hoy nos ocupa, es la celebración a Jesús. Y dice así: alaba a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes y alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, en esta hora queremos suplicarte, en el nombre poderoso de Jesús, que nos permitas adentrarnos en tu corazón para poder descubrir el mensaje que hoy tienes para nosotros como hijos tuyos de esta iglesia, Dios es Amor de Tláhuac. Síguenos llevando en tu voluntad, Señor, y considerándonos en los planes que tú tienes. Pese a nuestras debilidades y nuestras flaquezas, sosténnos, Señor, con tu mano poderosa. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Y antes de entrar propiamente al mensaje, les voy a invitar a que escuchemos estos cantos de alabanza, de celebración a nuestro Dios. Y regresando, tenemos la exposición de la palabra. No se vayan. Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y
me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
Hemos vuelto después de estos cantos de celebración y de alabanza y de júbilo para nuestro Dios, para nuestro Jesús, y vamos a entrar de lleno pues a la exposición de la palabra que, como decíamos hace un momento, está sustentado en el Salmo 150. ¿Sabe usted preparar, conoce usted la manera, la forma de cómo llevar a cabo una fiesta o una reunión familiar para que resulte exitosa y significativa? Se le puede decir que usted es el que organiza las fiestas, las reuniones, los convites, las convivencias, y que al finalizar todo la gente puede decir, caray, qué buena fiesta. Porque tenemos que admitir algo importante, que cuando tenemos que celebrar algo, no se trata únicamente de invitar gente y de poner un lugar. Se requiere tener por lo menos un mínimo de conocimiento y de experiencia suficiente para que todo salga bien, para que la celebración o la reunión o la convivencia resulte satisfactoria y quede grabado en la mente y en el corazón. Si usted no es de esas personas, porque sé que no todos tenemos esas gracias, permítanme sugerirle el libro que Lauren y Han Purcell han publicado con consejos prácticos para realizar una gran fiesta sin necesidad de estresarse tanto y optimizando los recursos que tengan. No, ese no es el título del libro, eso es de lo que tratan los libros. Los títulos de sus libros son Ideas inspiradas para entretener con estilo, y otro es Bebidas deliciosas. Son solo dos ejemplos de la literatura que puede ayudarnos a preparar una buena celebración. Los consejos en estos libros incluyen desde cómo simplificar un menú, o sea, qué vamos a dar de comer. No se trata nada más de darles ahí tortilla y ya, ¿verdad? El tipo de bebidas que se va a ofrecer, dónde colocar las botanas e inclusive la música más apropiada para que todo resulte en un buen ambiente. Y todo esto, según Lauren y Han Purcell, es para que los invitados al terminar la reunión, salgan contentos y hablando bien de usted como anfitrión o como anfitriona. Me parece interesante que algo tan frívolo o banal como una fiesta se pueda profundizar tanto. Yo sé que hay una diferencia abismal entre una fiesta, una reunión, un convite y una liturgia o una celebración a Dios. O sea, son dos cosas distintas, aunque comparten cierta esencia, que es la festividad. Pero resulta irónico que cuando se trata de una fiesta, de una reunión, de una convivencia entre amigos o familiares, la gente haga más y mejores preparativos para festejar a ese alguien o a ese algo, en lugar de prepararse bien para celebrar a nuestro Dios. Como que eso lo dejamos a ver cómo nos sale, a la improvisación. Yo no estoy diciendo en ninguna manera que no debamos celebrar cumpleaños, ni aniversarios, ni todas estas cosas que son parte de nuestra vida y que nos traen alegría y bienestar. Yo no estoy diciendo eso. No estoy retrocediendo en mis ideas. Sino lo que estoy diciendo es que cuando se trata de Dios, economizamos en todo. En dinero, en tiempo, en talento, en instrumentos, en creatividad, en capacidad. Y decimos, pues ahí como salga y que el Señor nos ayude. Ya existen libros para hacer una buena fiesta. Pero déjeme decir que como iglesia y como cristianos, nosotros desde hace mucho tiempo, es más, desde antes que empezara la era de la iglesia, ya tenemos un libro con el cual podemos equiparnos para poder celebrar de la mejor manera a nuestro Señor Jesús. Y el libro se llama el libro de los Salmos, también conocido como el libro de oración y alabanza del pueblo de Dios. Y muchas veces cuando llegamos al libro de los Salmos, hay quienes creen que únicamente se tratan de canciones. Bueno, realmente son canciones, son cantos
Es la letra de canciones que en la antigüedad se utilizaban entonándolos en las liturgias, en las celebraciones, en las reuniones cristianas. Y que pocas veces nosotros podemos encontrar en ellos alguna enseñanza práctica para la vida diaria, pero se equivocan. El libro de los Salmos nos enseña de manera clara y contundente cómo prepararnos para celebrar a Dios como Él se merece. Desde luego que yo no estoy diciendo que celebrar un aniversario, un cumpleaños sea exactamente lo mismo que celebrar a nuestro Dios. Pero si pusiéramos el mismo empeño, entusiasmo, hiciéramos la misma inversión que a veces hacemos para una fiesta que durará unas cuantas horas y que a lo mejor tardará 365 días para que se vuelva a repetir en el mejor de los casos, si usáramos todo eso de manera cotidiana para celebrar a nuestro Dios, yo creo que nuestra vida espiritual también cambiaría. Ahora, estamos en un tiempo de reuniones virtuales. Y hace rato hablábamos de las cosas que alguien dijo que ya hemos aprendido. Yo espero que algo que ya hemos aprendido es a valorar lo que ahora no tenemos. Claro, les ponemos cantitos y les ponemos letra y le ponemos música y le ponemos lo que usted quiera. Va a depender del presupuesto, la creatividad, los recursos, el gusto, la dinámica que usted quiera. Yo sé que inclusive hay quien tiene la mejor de las actitudes frente a la pantalla de su celular, de su tableta o de su televisor, pues al momento en el que pasan estos cantos. Inclusive hay iglesias donde los grupos de alabanza valientemente, pese a que había esta amenaza de contagio, se reunían para cantar y para grabarse o para transmitir, pero pues no es lo mismo. Ya lo dijo el extinto líder del sindicato de trabajadores de la música, Venustiano Reyes, mejor conocido como Venus Rey, que la música en vivo no tiene comparación. Pero yo quiero, hermanos, que hoy podamos aprender 4 cosas importantes acerca de cómo celebrar a Jesús. Tal vez son las cosas más básicas y elementales que como creyente debemos conocer acerca de celebrar a Jesús, que implica la vida de la iglesia, y que nosotros debemos conocer, y que debiéramos en cierta forma, pues no tanto exigir, pero sí esperar en nuestra vida congregacional, como familia espiritual. Son de las cosas que se perdieron o se han estado perdiendo en este tiempo, y que yo creo que es pertinente que lo sepamos y lo mantengamos, porque esto no va a durar para siempre. Dice por ahí un viejo dicho que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. El enfermo o se cura o se muere. Pero el chiste se debe resolver de una u otra manera. Nosotros o la siguiente generación, pero lo cierto es que nosotros debemos volver más que a la normalidad de antes, a una condición donde tengamos plena libertad para celebrar a nuestro Señor Jesús. Y qué mejor que sabiendo de qué forma y de qué manera. La primera forma o la primera cosa que nosotros debemos saber acerca de cómo celebrar a Jesús, bueno, lo voy a hacer a forma de preguntas. O sea, le vamos a hacer 4 preguntas al texto que nos van a contestar esas 4 cosas. Primero, ¿cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer al texto? La primera es, ¿dónde debemos celebrar a Jesús? Y el verso 1 del capítulo 150 del libro de los Salmos nos da la respuesta cuando dice, alabad a Dios, ¿en dónde? Contéstelo usted allá, en su santuario. El Salmo 150 utiliza 10 veces la palabra alabar, alabadle, alabadle. Y si se dan cuenta lo utiliza de forma imperativa. Según el diccionario, alabar también tiene sinónimos o palabras que significan básicamente lo mismo como, celebrar, orar, bendecir, engrandecer, magnificar, ensalzar, exaltar, glorificar, etc. Entonces, de una forma intencional, yo utilizaré la palabra celebrar del mismo modo que se utilizara la palabra alabar. Ahora, ya entendiendo esto de que cuando hablo de celebrar no estoy hablando de pachanga, de fiesta corriente, vulgar, sino estoy hablando de júbilo, de alegría, de gozo, de dicha, de felicidad, porque esa es una celebración cristiana. Pasemos entonces a contestar la pregunta fundamental. ¿Dónde es el mejor lugar para alabar al Señor, para celebrar al Señor Jesús? El autor de este salmo nos dice que el lugar en donde debemos celebrar, y dice en su santuario. ¿Qué significa esto de en su santuario? Alguien dijo por ahí que el ser humano es irremediablemente religioso. Y para manifestar su religiosidad o su espiritualidad,
ha creado y destinado ciertos espacios para rendirle culto a sus divinidades. Y el pueblo de Israel no fue la excepción, porque conocemos a través de la historia sagrada que desde Abraham ha habido un interés por crear lugares especiales donde recordar y celebrar a Jehová. Génesis capítulo 13, verso 18. Ya fuera un montículo de piedras o un altar hecho con leña, pero esos lugares se convertían en santuarios o lugares sagrados en donde se celebraba o se buscaba la dirección y el rostro de Dios. Durante su formación como pueblo, los hebreos, bajo la dirección divina, levantaron una tienda provisional para celebrar a Dios, a la cual llamaron tabernáculo. Libro del Éxodo, capítulo 26, versículo 30. Pero no fue sino hasta el tiempo de la monarquía israelí, cuando pasaron de ese tabernáculo, que lo iban moviendo, lo llevaban por el desierto, después cuando pasaron a la tierra prometida lo establecieron, pero no dejaba de ser una tienda provisional, que pasaron de ese tabernáculo a algo más en forma, a un edificio, al cual llamaron templo. Pero no fue el primer rey, no fue el segundo rey, sino hasta el tercer rey, Salomón, quien cristalizó el deseo de que se construyera un templo o santuario a Dios, del cual se sabe, según el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 18, que no ha habido otro como aquel santuario, majestuoso, hermosísimo, fastuoso, que rebosaba riqueza y elegancia. Tiempo después el reino se divide. Del lado sur se quedaron con el templo, los levitas, los sacerdotes, y del lado norte se quedaron sin nada. Para lo cual el reino del norte tuvo que crearse su propio santuario en las cimas del monte Gerizim, pero corrompiendo el culto a Jehová porque carecían de toda esta infraestructura y toda esta cultura de las ceremonias y de los rituales y de las leyes, y para lo cual ellos tuvieron que adaptar las cosas que tenían a su alcance. Durante la invasión babilónica y posterior a la deportación de los nobles a Babilonia, se mantuvo la idea importante del templo como un baluarte de la vida espiritual de los israelitas, porque se sabe que los judíos ortodoxos de ese tiempo, cuando era el tiempo de la oración, lo hacían dirigiéndose específicamente hacia donde se encontraba el templo de Jerusalén. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 18. Pero surgió algo importante durante esos 70 años que duró el exilio en Babilonia. Surgió una figura importante, que es la sinagoga. Es decir, no había templo, algunos oraban rumbo hacia la dirección del templo, pero obviamente esta generación fue muriendo, y la generación que iban haciendo, pues obviamente tenía esa necesidad de tener también su espacio sagrado, su espacio espiritual, y para eso crearon las sinagogas. Cuando termina el exilio babilónico, 70 años después, y empiezan a regresar, se empiezan a dar a la tarea de la reconstrucción del templo, y queda reconstruido, aunque sin el mismo esplendor que el de Salomón. Libro de Esdras, capítulo 4, verso 1. Ya en el tiempo de Jesús seguía existiendo un lugar especial, el templo, donde también se alababa a Dios. Pero entonces la sinagoga había también logrado establecerse como parte de la cultura. Se había encarnado de tal manera entre el pueblo de Israel que ahora ya venía a ser parte de la vida espiritual del pueblo. Jesús vino a revolucionar esto de los lugares especiales, porque en una ocasión, encontrándose con una mujer samaritana que le expresó a Jesús que un día llegaría alguien a revelarle enormes verdades. Pero Jesús lo que le reveló, dentro de las muchas cosas a esta mujer, es que también llegaría un momento en el que el lugar en sí mismo no sería lo más importante. Juan capítulo 4. Y poco después profetizó sobre la destrucción del templo y la edificación de uno nuevo, no siendo precisamente este un edificio.
Marcos, capítulo número 14, verso 58. Ya inaugurada la era de la Iglesia, en el libro de los Hechos encontramos que durante un tiempo prevaleció esta idea de ir al templo. Decíamos en algún otro momento que los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, no se veían a sí mismos como cristianos o como un nuevo movimiento, sino como una parte de la renovación de la fe de los israelitas, y por eso iban al templo. Pero después, debido a las persecuciones y a las discriminaciones y a todo este movimiento también social que se daba por la naciente iglesia que iba creciendo y creciendo y creciendo, que entonces los hogares empezaron a convertirse en santuarios para celebrar a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 20. Y es hasta el siglo III después de Cristo cuando nuevamente se volvió a hablar de construir templos para llevar a cabo la celebración a Dios. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Las ideas han evolucionado, la revelación se ha hecho cada vez más clara. Y hay quien en nuestros días, cuando lee el Salmo 150 y encuentra que dice, alabad a Dios en su santuario, creen que en lugar de alabarle en su santuario con esto de que Jesús dijo, bueno, pues llegará un momento que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, sino aquel que lo adore en espíritu y en verdad. Y entonces algunos interpretando este pasaje y juntándolo con esta idea dijeron, bueno, pues entonces resulta que ahora alabar a Dios es cualquier lugar. Cualquier lugar. Pero la verdad es que están malentendiendo las palabras de Cristo en Juan 4:21. Lo que Jesús está diciendo en realidad es que la verdadera adoración ya no se circunscribe a un templo o a un monte sagrado. Pero tampoco está diciendo que usted pueda agarrar cualquier lugar para celebrar a Jesús. Bueno, pues entonces que sea una discoteca, o sea en un antro, sea en una cantina, sea en una alberca, sea en una tienda, sea cuando estoy en el baño. O sea, claro que esos espacios podrían ser utilizados, pero a lo que se está refiriendo Jesús no era tanto al lugar, sino más bien a la actitud de la persona. O sea, que nosotros podamos decir, pues hoy yo por mis polainas, es decir, por mis pistolas, voy a decidir alabar al Señor aquí en este camellón, alejado del resto de las cosas. Y esto lo digo no por lo que estamos viviendo ahorita, sino porque muchas veces hay quienes prescinden de la importancia de reunirse con otros cristianos bajo el argumento de que ir a la iglesia o reunirse en la iglesia ya no es lo más importante, sino que yo puedo en mi casa cantar, orar y leer la palabra de Dios porque Juan 4:21 me justifica. Decía hace un rato que en estos tiempos de coronavirus son medidas que hemos adoptado, pero no podemos dejar de lado que no podemos ministrar de la mejor forma. Pensar o creer que esto es lo mejor o que el problema está solucionado es tener la visión muy corta, mis hermanos. Ministrar a través de Zoom, a través de Facebook, a través de cualquier plataforma de streaming, sea en directo, sea grabado, sea a través de Meet, pues son herramientas que nos ayudan, que mitigan. Son como muletillas o bastones o cosas que nos están ayudando a mitigar el impacto de las cosas, pero no están resolviendo la situación. No están supliendo al 100% la realidad. Porque entonces tendríamos que anular el Salmo 150 cuando dice, alabad a Dios en su santuario. O tendríamos que anular Hebreos 10 cuando dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tendríamos entonces que reescribir la Biblia en estos tiempos de coronavirus y decir, bueno, es que para no enfermarnos ahora tendríamos que modificar esas ideas. No, hermanos. Hoy en día, la celebración a Dios debe seguir llevándose a cabo en el santuario de Jehová, tal como lo dice el Salmo 150. Pero no me malentienda, yo no estoy hablando del templo, yo estoy hablando de las personas. Porque ¿qué somos nosotros a la luz del Evangelio, hermanos? ¿Qué es usted en Cristo?
Según Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, somos templo del Dios viviente. Nosotros ahora somos morada del Espíritu de Dios. En nosotros vive el Señor, habita en nosotros, en medio de nosotros está el Señor. Y donde quiera que nosotros estamos, ahí está el Señor. Eso es a lo que se refería Jesús cuando hablaba que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y verdad, porque ahora nos hemos convertido en santuarios móviles, en santuarios que pueden desplazarse. Y se hace mejor cuando nos reunimos con otro igual que nosotros, que también es santuario del Señor, y se cumple lo que dice el Salmo 150, verso 1, dice, alabad al Señor en su santuario. Me gusta la traducción de la Vulgata Latina cuando dice, alabad al Señor entre sus santos. Nos deja más clara la idea. La idea no era el lugar físico, no era el espacio, sino era con quién estamos. Alabad, celebrad al Señor entre sus santos. Eso también, mis hermanos, se ha perdido en estos momentos. Esperamos recuperarlo próximamente, prontamente y contundentemente. Y no bajo las medidas que un gobierno nos da de que, bueno, no pueden cantar, no pueden alabar, no pueden abrazar, no pueden alzar sus manos, no puede haber instrumentos. Esto no sería alabar ni cumplir la voluntad del Señor. Por eso tampoco hemos abierto para un culto. Estamos abiertos para otras cosas, pero para un culto todavía no, mis hermanos. Porque no va a venir el Estado a decirnos cómo debemos alabar a nuestro Señor. Pero eso es una medida temporal. Es la iglesia, hermanos, es la gente, son sus hijos, el lugar en donde Dios ha elegido recibir el reconocimiento y el honor. En donde se reúna su iglesia para celebrar, ese lugar se convierte en el santuario de Dios. Y es precisamente allí donde de igual manera el mundo celestial se une para alabar a nuestro Dios, dice verso 1, en el firmamento de su gloria. Si usted como familia decide juntarse con ahí en su casa y son más de 2, 3, el Señor Jesús está ahí, porque ese es el santuario del Señor. Pero lo ideal es que volvamos a estar juntos como el santuario del Señor. Hermanos, para los musulmanes, para los seguidores de Mahoma, es de vital importancia ir por lo menos una vez en su vida a Arabia Saudita, a la Meca, que es un lugar sagrado, para demostrar que se es un auténtico musulmán. Nosotros, mis hermanos, no estamos obligados a ir a ningún lugar sagrado para adorar al Señor, pero el Señor sí espera que un auténtico y fiel creyente de Jesús se reúna con otros creyentes para celebrar a Dios en su santuario. Porque eso es lo que somos, hermanos, su santuario. La segunda pregunta que le hagamos al texto en relación de celebrar a Jesús, además de ¿dónde? Ya vimos que en el santuario, que somos nosotros. La pregunta es, ¿por qué debemos celebrar a Jesús? Yo sé que la pregunta es obvia, pero pues, a veces obviamos lo obvio y es necesario contestar una pregunta. ¿Por qué debemos celebrar a Jesús? Y el verso 2 no lo contesta, dice, alabadle por sus proezas. Los peregrinos en los Estados Unidos celebraron su primera acción de gracias en 1621, en Massachusetts. Habían salido de Inglaterra para Holanda en 1608, perseguidos por sus creencias religiosas. Y en 1620 decidieron zarpar para la colonia Virginia. Cuando llegaron a Massachusetts, conocieron al indígena Escuanto, quien les ayudó a sobrevivir el crudo invierno. Y aunque murieron muchos debido a la pulmonía y el escorbuto, cosecharon su primer maíz y decidieron hacer una fiesta para celebrar. Los soldados desfilaron tocando trompetas y disparando cartuchos en blanco. Invitaron a 90 de los nativos, quienes compartieron con ellos en carreras, saltos, y llevaron comidas que incluían pato, ganso, venado, mariscos, pan blanco, pan de maíz y verduras. Una fiesta. Según la historia, en esa primera celebración no se incluyó ni el pavo, ni la salsa de arándano, ni la torta de calabaza, que son los platos favoritos y tradicionales del Día de Acción de Gracias moderno con los gringos. Desde 1621 hasta 1863, la fecha de Acción de Gracias se celebró de manera esporádica, es decir, no fue sistemático.
y además en fechas salteadas, distintas. Aunque el presidente Washington había emitido una proclama en 1789 donde decía que tenía que llevarse anualmente. Fue hasta el presidente Lincoln quien decretó el feriado nacional durante la Guerra Civil. Esta fiesta, la fiesta de Acción de Gracia de los gringos, se ha convertido en una de las más importantes para ellos, pues se aprovecha para hacer grandes reuniones familiares. Las familias se reúnen con una comida opípara, que incluye pavo relleno, batatas, salsa de arándano, puré con salsa de carne, el pan de maíz, la cebolla en salsa blanca, la torta de calabaza y los pasteles de carne picada con frutas. Por la tarde, una vez que termina la comida, se sientan en las salas de su casa y ven partidos de fútbol americano. Los deportes han sido parte importante de esta celebración desde el principio. Pero lo más importante de esta fecha, más allá de lo que comen, de la familia o de lo que hacen por las tardes, es el énfasis que se ha puesto a lo largo de los años. Y es el ser agradecidos. El agradecimiento es un elemento vital de la vida humana. Es más, los antiguos decían que es de gente bien nacida ser agradecido. ¿Por qué debemos celebrar a Jesús? En primer lugar, permítanme hacer una diferenciación. Reconocer lo que Dios es adoración. Y reconocer lo que Dios hace es alabanza. El salmista nos contesta la pregunta: ¿por qué debemos alabar a Dios? Y la respuesta es contundente: por sus proezas. Otra versión de la Biblia lo traduce como por sus hazañas. Lo que debe movernos como creyentes a celebrar a Jesús es el agradecimiento. Como lo vimos ahorita en los peregrinos sobrevivientes en los Estados Unidos. Pero no falta el que pueda decir, bueno, pero ¿de qué podríamos estar agradecidos? Bueno, de un montón de cosas. En el Salmo 105 encontramos parte de las proezas de Dios a favor de su pueblo, Israel. Por ejemplo, en el verso 8 del Salmo 105, verso 5 del Salmo 105 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios. Y luego en el verso 8 dice: se acordó para siempre de su pacto. Y en el verso 9 dice: la cual concretó con Abraham y de su juramento con Isaac. Y más adelante les habla de cómo les dio la tierra de Canaán, siendo ellos pocos en número, verso 12. Y de cómo no permitió que los demás pueblos, fuertes y poderosos, los humillasen, verso 14. Habla de cómo José fue instrumento para favorecer a su pueblo en los tiempos de hambre en Egipto, versos del 16 al 22. Y de cómo fueron liberados del yugo egipcio por mano de Moisés, versos 26 y 27. Y de cómo los cuidó y guió por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, versos del 39 al 41. ¿Tiene el pueblo de Israel motivo suficiente para agradecerle a Jehová algo? Luego de mirar brevemente las cosas que hizo a lo largo de los siglos como pueblo desde que los eligió desde Abraham. Claro que sí. Y más nosotros tendríamos que partir de la misma raíz de decir: gracias, Señor, por Jesús. Porque siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que tomó la forma de hombre, despojándose de sus atributos divinos, y vino a nacer en un vientre de mujer como un bebé y convertirse en un hombre para recibir como tal el castigo por nuestros pecados. Hermanos, somos exhortados a ser agradecidos. Y la manifestación de este agradecimiento se lleva a cabo a través de una celebración. Israel tenía y tiene motivos y razones de peso para celebrar a Jesús.
Yo le pregunto a usted ahí donde usted se encuentra, ¿tiene algo que agradecerle a Dios? ¿Hay algo en su vida que usted reconozca que es autoría de Dios y no suya? Yo creo que sí. Haga memoria. Recuerde aquellas proezas que usted no pudo haber hecho y celébrelas, pues Dios las hizo por usted para que le conociera más y mejor. Es el escritor español Francisco de Quevedo quien dijo: el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Seamos agradecidos a nuestro Dios. Y lo mínimo que podríamos hacer en agradecimiento es participar en una celebración, honrándole a Él, alabándole a Él, exaltándole a Él, cantándole a Él en su santuario, por todo lo poderoso que Él ha hecho en nuestras vidas. Venir a celebrar o reunirse para celebrar no debe ser ni una costumbre u obligación, ni movidos por cualquier interés mezquino, sino debe ser movido por el agradecimiento, ya que el agradecimiento es la prueba irrefutable de que usted ha visto la mano poderosa de Dios en su vida. Amén. Tercera pregunta que le hacemos al pasaje. Ya vimos dónde, ya vimos por qué. Ahora vayamos a la pregunta tercera. ¿Cómo celebrar a Jesús? Y del verso 3 al verso 5 nos dice claramente cómo celebrar a Jesús. En la mente de algunos han de estar diciendo: ay, pues de corazón, de integridad, sin pecado, con sinceridad, con honestidad, etc. Pero la pregunta no va enfocada a eso, sino qué elementos podemos incluir en nuestra celebración. De entrada, déjeme decirle que celebrar a Jesús debe hacerse con plena conciencia, con decoro, con alegría, con santidad y con compromiso. Sé que son palabras que pueden sonarle a usted muy bien, pero en el movimiento neopentecostal usted no va a encontrar muchas veces ni conciencia ni decoro, Ahí más bien son pachangas espirituales de muy mal gusto. La música es un elemento vital para la celebración de Jesús. No estoy diciendo que sea la más importante ni que sea la única, pero es un elemento vital. El Salmo 50 respalda esto que estoy diciendo, porque por lo menos del verso 3 al verso 5 nos dice cómo. Incluye instrumentos musicales. Y nos dice cuáles instrumentos musicales podemos utilizar. Pero además nos dice con qué actitud utilizarlos. De manera jubilosa, alegre, para que el pueblo alabe y celebre a Dios. A veces la reunión de la iglesia puede parecer un viernes santo, cuando debiera parecer un domingo de resurrección. No se sabe a ciencia cierta el origen de la música. Lo que sí se sabe es que desde la antigüedad la música ha sido identificada con las manifestaciones religiosas, es decir, han estado unidas. Los sumerios y los egipcios consideraban a la expresión musical muy importante para su fe. Había cantores en los servicios religiosos de sus templos. Había escuelas que los preparaban para tal fin. En una inscripción que data del 2400 a.C., dice acerca de la música religiosa, dice: la música llena los patios de los templos con alegría, ahuyenta la tristeza de la ciudad, calma las pasiones y termina con el llanto. Para los egipcios, todos los instrumentos musicales eran considerados aptos para el servicio espiritual. Y el pueblo de Israel no escapó a la influencia de la música. El primer músico mencionado en la Biblia es Jubal, según Génesis capítulo 4, verso 21. Y aunque la música en adoración en la cultura hebrea no tuvo mucho desarrollo, se puede decir que sí estuvo presente. Pero es hasta el reinado de David cuando la música toma una nueva dimensión en la adoración. Había 280 hombres dedicados exclusivamente a la alabanza con música en Israel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 7. Que utilizaban una vestimenta especial para ejercer su oficio, es decir, no venían de pants, ¿verdad? O lo primero que se encontraron.
Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 27. Pero además, y esto es importante, eran instruidos para su oficio. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 27. Además de que eran instruidos para servir adecuadamente. También lo dice en el capítulo 27, del verso 7 al 31 del primer libro de las Crónicas. La música que utilizaban era tanto vocal como instrumental. Y no había ningún tipo de discriminación de instrumentos, porque se usaban desde el shofar, o sea, cuernos de carneros, pasando por trompetas o cornos, como dice en el verso 3, al son de bocinas. Cítaras y arpas, verso 3, salterio y arpas. Panderos, verso 4. Flautas y cuerdas, como mandolinas y flautas. Y platillos sonoros, címbalos resonantes. Como podemos darnos cuenta, había instrumentos de cuerda, instrumentos de aire y percusiones. Contrario a lo que algunos prejuiciosos creen, que había instrumentos sagrados para Dios, como los pianos y los órganos o las guitarras. Aquí el problema no era el instrumento, sino quién ejecuta el instrumento, qué motiva la ejecución del ritmo y del instrumento. Dios tenía cierto prejuicio hacia la música de los israelitas. Hubo un tiempo en que Dios tuvo cierto prejuicio hacia la música sacra que los israelitas utilizaban. Pero no era por los instrumentos, ni por el estilo, ni por el ritmo, ni inclusive por las letras, sino por otras cuestiones. Una vez que el templo, lo mencionábamos hace un rato, cuando el pueblo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, al quedar el templo del lado sur, decíamos hace un rato, ellos no tuvieron ningún problema en continuar con la vida la vida litúrgica, la vida de servicio, la vida de alabanza a Dios, porque tenían todos los elementos. El problema fue para los pueblos del norte, quienes decíamos hace un rato, se quedaron chiflando en la loma y lo que hicieron, pues si el problema es tener un santuario para Dios, pues lo construimos en el monte Gerizim, ¿no? Pero no hay sacerdotes ni hay levitas, pues entonces agarramos a Chana, a Juana, a Sutano, a Perengano, a ver tú qué sabes tocar, ¿no? Que tú las maracas, que tú el cencerro, que tú la guitarra, que tú le sabes rasgar a las cuerdas, pues órale pues. Y entonces así es como ellos organizaron su alabanza, su celebración, su liturgia, su servicio a Dios. Y eso fue precisamente lo que a Dios le desagradaba, que ya no había la misma precisión, ni el mismo decoro, ni la misma preparación que había antes. Por eso el profeta Amós censuró el uso de la música. Y por eso leemos en su capítulo 5, verso 23, dice: quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y algunos amargados de la vida toman estas palabras y dicen: no, es que la música no puede llegar a la iglesia porque es del diablo. Vemos claramente cómo dice Dios que no le gusta la música. No, pues es que lo que es no saber leer, lo que es no conocer de historia, y lo que es no saber expresar la idea que Dios quiere. Lo que está diciendo ahí está hablando de algo específico, que tal vez sí aplicaría en nuestros días cuando quienes se dedican a la música con tintes de alabanza no están bien delante del Señor. No importa cómo ejecuten su instrumento, ya sea de cuerda, de percusión, de viento o inclusive de sus propias voces, no importa si son los más angelicales o los más virtuosos, si en su corazón no están en sintonía con la voluntad del Señor. El Señor puede decir eso: quita de mí la multitud de tus cantares y no escucharé las salmodias de tus instrumentos, porque al Señor le ha de doler el oído, porque lo que escucha más bien es el pecado. Dios no está diciendo que la música sea mala. Lo que Él está cuestionando son las motivaciones del corazón de aquellos que la ejecutan. Por eso yo quiero decirle, espero que me estén viendo los hermanos músicos, que vean el enorme peso de su servicio. No se trata de rascarle a la guitarra ya, no se trata de pegarle y no se trata de abrir la boca y echar gorgoritos. Tiene que ver con una condición espiritual delante de Dios. Pero con todo, hermanos, el uso de la música siguió.
en los cultos de alabanza. Tanto que en el tiempo de Jesús como en el resto del Nuevo Testamento encontramos referencia. Libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 16. Y en la historia de la iglesia el uso de la música ha sido muy importante. Ha habido grandes virtuosos de ella que crearon grandes obras para celebrar a Dios, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, Händel, Vivaldi, Arcángelo Corelli, Joseph Haydn, etcétera, etcétera. En el siglo XVII, Benjamin Keach, pastor bautista, introdujo el uso de los himnos en la iglesia en Inglaterra, ya que en la mayoría de las congregaciones no usaban música para sus cultos o sus celebraciones. En nuestros días, la gran mayoría de las iglesias utilizan la música para embellecer y enmarcar la alabanza a Jesús. No suple, no ocupa, no debe ser el centro, simplemente es un adorno, buen adorno, importante adorno. Porque como dice Rick Warren, la música tiene una fuerza que no se puede ignorar. La música tiene la virtud de tocar el alma de los oyentes. Y cuando se hace, hermanos, con una actitud espiritual de parte de quienes la ejecutan, son capaces de llegar al mismo espíritu de las personas. Hermanos, aquí nos dice cómo debemos alabar a nuestro Dios. Y también es importante, para terminar este punto, el que comprendamos que también no se trata únicamente de la música, sino del contenido de la música. Hay letras con un pobre contenido bíblico y teológico dentro del argot cristiano. Nada suple a la palabra, pero déjeme decir que hay personas quienes toman su enseñanza de los cantos cristianos. Y si el canto en aras de rimar o de escucharse fabuloso, transgrede, cambia, viola un principio bíblico, hermanos, no importa qué hermoso suene. Por eso es importante que nosotros conozcamos, no importa si es un himno antiguo, si es un canto gregoriano o si es una melodía contemporánea, debe poseer un contenido bíblico y teológico acertado acerca de Jesús. Por último, ¿quiénes deben celebrar a Jesús? Y el texto nos dice en el verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Algunos intérpretes conocidos de música cristiana han sucumbido a extrañas maneras de interpretar esto, de decir todo lo que respira, alabe al Señor. Yo sé que algunos de ustedes son fans de Danilo Montero. Él tiene un disco que dice Eres Todopoderoso, en donde la pista 1 de ese disco, que se llama precisamente Todo lo que respira, casi al final de la canción el cantante dice lo siguiente, hablando de los contenidos, ¿no? Dice, ahora es tiempo de que las percusiones declaren su alabanza a Dios. Y después se vuelve a escuchar al baterista ejecutar un solo. Y vuelve a decir, estos instrumentos de viento declaren gloria al Señor de la tierra y del mar. Y entonces escuchan las trompetas. Y posteriormente dice, ahora vamos a escuchar esas cuerdas, declarar el poderío de nuestro Dios. Y se escuchan las guitarras. Y termina diciendo, esta batería con címbalo resonante, declaremos su poder. Doris Machín, en su CD Queremos tu Gloria, en la pista 10, que se titula Pueblos Todos, hace algo parecido, donde dice, percusión, profetiza y alaba la gloria del Señor. Y le dice lo mismo a las cuerdas y a los panderos. Oiga, yo quiero creer que se estaban dirigiendo a los que ejecutaban, a los que estaban tocando esos instrumentos. Porque si no es así, lo que están diciendo es un absurdo y es una locura. Oiga, la fe cristiana, pensar también es creer. Pero decirle a una batería, a una trompeta, a un teclado, a una guitarra o a cualquier instrumento profetiza, pues está lejos de toda razón. La declaración del salmista es muy clara, todo lo que respira. Yo nunca he visto a una batería respirar. Y si lo veo me va a dar miedo. Ni a una guitarra, ni a una trompeta.
Esta declaración no incluye objetos, no incluye cosas. Tal vez incluya al que lo ejecuta para que utilice ese instrumento para engrandecer y honrar a Dios. Eso es por un lado. Ahora, hay comentaristas bíblicos que afirman que esto también se refiere a los animales, a las plantas y otros organismos vivos. En esta declaración decimos, ¡ay, qué bonito! El perrito alabando a Dios, ¿no? ¡Ay, el gato! ¡Ay, la gallina! Y las flores y todo, ¿no? Pero no, espéreme. Ellos son criaturas de Dios. Pero ellos no son conscientes en su mente. Ellos obviamente tienen un pensamiento, obviamente tienen una conciencia muy primigenia, muy sencilla, pero ellos en su mente no dicen, yo estoy alabando a Dios ladrando, ¿no? Yo estoy alabando a Dios abriendo mis hojas, yo estoy alabando a Dios volando sobre... No, eso realmente no solo es ocioso. La exhortación no es para ellos. La frase, todo lo que respire alaba a Jehová, hace referencia exclusivamente a las personas, no a todo ser vivo, al ser humano, porque somos portavoces de su creación. Hermanos, hay que recordar que el ser humano es corona de la creación de Dios, aunque a los progres y a los evolucionistas y a los animalistas y a todos que creen en Istas les moleste. El ser humano es corona de la creación de Dios, porque Él nos hizo aparte del resto de las cosas y aparte nos dio su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Por este motivo, somos nosotros los invitados a alabar, celebrar, engrandecer, glorificar, exaltar a Dios en su santuario. Ahora, si queremos todavía ser más precisos, tendríamos que decir que aunque es muy general, hay un sinfín de personas que siendo humanos, que siendo parte de la corona de la creación, que comparten la imagen de Dios, la imagen y semejanza, pues no creen en Él. Y si somos más específicos, ¿quiénes estarían incluidos en todo lo que respira alabe a Jehová? Pues todo el que cree en Él, todo el que confía en Él, todo el que le ha entregado su vida a Él. Por eso dice la Biblia latinoamericana, alabe al Señor todo el que vive. Y si usted está vivo y es creyente, alabe al Señor. Lauren y Ann Purcell dan importantes recomendaciones para llevar a cabo una celebración significativa y satisfactoria. La celebración a Jesús es la festividad más importante de nuestras vidas. Y para hacerla bien, Dios nos da el libro de los Salmos, para que hagamos de él nuestro manual de oración y de alabanza. Una vez que nosotros aprendemos y aplicamos estas verdades, alabar, celebrar, adorar, exaltar, magnificar a Dios, resultará en una poderosa bendición, más allá de las circunstancias, de las emociones y de la adversidad. Hermanos, hoy hemos aprendido 4 cosas. Que podemos celebrar a Jesús en su santuario, que somos todos y cada uno de nosotros, y que esperamos en un futuro próximo poder volver a hacerlo juntos, en alegría. Segundo, que celebrar a Jesús implica una enorme dosis de agradecimiento por las proezas extraordinarias y maravillosas que Él ha hecho a nuestro favor. 3, que podemos hacer uso de una multitud de elementos, siempre y cuando tengamos una conciencia limpia y una actitud correcta, obviamente incluyendo alegría y júbilo, como un domingo de resurrección. Y por último, estamos invitados a celebrar a Jesús. Por más que suene feo, en este tiempo en donde la corrección política inclusive está inundando las iglesias, no es una invitación ni a los animalitos, ni a los objetos, ni a los muertos, sino a usted que respira, en el nombre de Jesús. Esperamos pronto volver a celebrar juntos a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar por esto. Señor Jesús, queremos agradecerte en esta hora que nos des esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Yo te pido que los conceptos, las ideas, las verdades que emanan de este Salmo 150 lleguen a la mente y al corazón de mis hermanos y amigos que nos ven en esta hora. Bendícelo, Señor, y esperamos vernos pronto. Por Cristo Jesús. Amén.
Antes de despedirnos, de mandar con el canto final, que es con el que generalmente nos despedimos, vamos a dar algunos anuncios importantes. Bueno, decía hace un rato que no estamos haciendo cultos. Creo que lo único que no estamos haciendo son cultos dominicales. No les hemos dado su dosis a algunos. Pero en cierta forma esta iglesia local no ha cerrado sus puertas. Habemos quienes estamos al pendiente y al pie del cañón, como es nuestro deber, nuestra responsabilidad, pero no somos los únicos. Todos los que hemos adquirido un compromiso somos parte de la iglesia. Bueno, pues yo los sigo exhortando, mis hermanos, mis hermanas, a que sigamos haciéndolo a través del ministerio de la despensa. Dios ha multiplicado esos esfuerzos y hemos podido mitigar en algo la necesidad de algunas personas. Ojalá pudiéramos hacer más, ¿no? Pero pues eso va a ser en la medida que usted permita que el Señor lo guíe. Entonces seguimos pidiéndole su apoyo, su solidaridad, su generosidad, su empatía por este ministerio, y puede venir los domingos al terminar la celebración. Estamos aquí más o menos entre la 1, 2, 2 y media recibiendo víveres para poder formar despensas y poder darlas. También recordar que estamos en agosto, mes de la Biblia, ya casi estamos a la mitad, ya estamos a la mitad del mes. Si usted ya tiene su candidato, su candidata para regalar una Biblia, un ejemplar, pues adelante. Tal vez puede ser que usted piense que se le va a dificultar un poquito por todas estas cosas que están pasando, pero confíe en el Señor. Si se pasa un poquito de agosto no hay problema. El chiste es que la palabra llegue al lugar en donde tiene que llegar. Y nos gustaría saber eso, su historia, y pues que nos la mande o nos la comparta a través de nuestro WhatsApp de la iglesia. Este próximo miércoles, ahora sí, miércoles 19 de agosto a las 7 de la tarde vamos a tener nuestra primera clase de los escritos de Juan. Entonces yo les voy a mandar el enlace por el WhatsApp, tal vez lo publiquemos en la página de Facebook. Digo tal vez porque hay quienes no tienen Facebook, es más fácil que lo vean en WhatsApp, y yo los espero ahí para que nos podamos ver y podamos intercambiar y procuremos ser lo más puntuales posible para poder redimir el tiempo de la mejor manera. ¿Y qué otro anuncio tenemos? Hermanos, ya tenemos culto de oración los sábados a las 8 de la mañana. Estamos empezando a tener nuestras reuniones ya de oración presenciales, pero yo les insisto, mis hermanos, que no seamos tanto los que, bueno, de por sí no vienen muchos, pero los que vengan, que vamos a tomar temperatura, vamos a dar gel antibacterial, vamos a tener distancia prudente. En Argentina le dicen distancia prudencial, aquí les dicen sana distancia. Y que no traiga usted ningún signo o síntoma de enfermedad respiratoria. Si usted tiene tos, gripe, escurrimiento nasal o fiebre, mire, venga, yo soy bueno por las buenas, pero en esta cuestión, si usted viene mal, no lo vamos a dejar entrar, aún así sea el que va a dirigir la reunión de oración. Piense en los demás, que no sea víctima de la necedad. Entonces, y obviamente pues que traigan su cubreboquitas, y bueno, no hay cafecito, no hay convivencia, o sea, simplemente venimos a orar, oramos, nos vamos, y para ir más o menos calentando motores en la oración. Pero también seguimos teniendo nuestras reuniones de oración los viernes a través de la aplicación virtual de Meet. Vamos a regresar a Meet porque creo que Zoom no nos está funcionando para la oración. Para la clase sí va a ser Zoom. Luego les voy a explicar por qué. A los que vean la clase les voy a explicar por qué para la clase se usa Zoom y por qué para la oración voy a usar Meet. Pero entonces, los viernes a las 7 de la noche también tenemos nuestra reunión de oración para que sigamos. Orar nunca está de más, siempre ayuda y es la esencia de la iglesia. Bueno, creo que no hay más, ¿verdad? Entonces, pues seguimos esperando sus diezmos, sus ofrendas, mis hermanos, también para que el ministerio siga adelante. Yo espero que la pandemia nos esté tratando bien a todos, que nos estemos cuidando, que pronto podamos volver a tener contacto unos con otros. Y bueno, si no hay más, nos despedimos con este canto y que el Señor les bendiga y estamos en comunicación. Hasta luego.
pienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar, amén, donde tu mano me pueda tocar. Mi corazón te cantará como un incienso y notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso. Eres el único, eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso. Eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy. Eres el único. Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy. Eres el único. Mi corazón Mi corazón canta hoy, Señor, te canta como un incienso. como un incienso y notas de amor. Eso es.